derribando muros. Amén. ¿Cuántos están preparados para derribar muros? Amén. ¿Cuántos están preparados para derribar muros? Amén. Dígale que está a tu lado, yo estoy preparado. Dígale. Estoy preparado. Dígale, yo estoy preparado. Pero dígalo con autoridad. Yo estoy preparado. Aleluya, santo es el Señor. Los invito a que busquen en sus Biblias, en Nehemías, capítulo 1, 1 al 3. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo siempre he creído que Dios hace como Él quiere. Amén. Hay una sola cosa para nosotros poder recibir de Dios y es tener la bendición. Amén. Disponga su corazón y su mente para recibir de Dios en esta noche. Si usted vino por un propósito, pida a Dios por ese propósito. Abra su corazón hacia ese propósito. Amén. Solamente hay que creer que Dios lo hará. Amén. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Colóquese en pie para mayor reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer esta poderosa palabra de Dios bajo la dirección del Padre, con la unción del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció que en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del rey, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia de Gran Mar, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas afuera. Póngase sobre su silla con incline sus rostros y pídale a Dios que en esta hermosa noche revele su palabra a su vida. Ahí con su rostro inclinado, dígale, Señor Jesús. Dígale a Dios que revele esta palabra a su mente y que no pongan ustedes la mirada sobre el que está predicando la palabra en esta noche, Señor Jesús. Quizás yo pueda tener errores, pero Jesús nunca lo tendrá. Órale a Dios y dile, Señor, yo quiero que en esta noche hables a mi vida, Señor, conforme sea tu voluntad y mi necesidad. Padre, he buscado, Dios mío, consuelo a mi alma y en ti la he encontrado. Padre, he buscado una respuesta a mis problemas, a mis situaciones, a mi enfermedad. He buscado una respuesta, oh Dios mío, a todo lo que agobia mi vida, Señor, y solo en ti la he encontrado. Por eso te pido, Padre, que en esta noche hables a nuestras vidas. Habla conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Oh, te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre, bendito Dios, es tu misericordia. Oh, gracias a Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna y es nueva cada mañana. Gracias, en el nombre. Amén. ¿Cómo se llama el libro de la enseñanza? Hay 4 fases fundamentales que deben estar identificadas para poder derribar un muro. El Señor hace como Él quiere. Amén. Hay 4 fases fundamentales de un cristiano para derribar un muro. Yo he creído en el Señor que yo estoy preparado para derribar un muro. Vamos a comenzar. Leímos Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. Este varón Nehemías narra la palabra de Dios de que era un copero del rey. Este varón quizás era una persona igual a usted, igual a mí. Y quizás como cada uno de los personajes que la Biblia ha dejado como ejemplo, o como Dios ha dejado como ejemplo, este varón Nehemías servía al rey como copero. Pero una de las cosas que Nehemías cada día tenía ante Dios era que él era fiel a Dios.
Amén. Nehemías le era fiel a Dios en cada una de sus situaciones. Y quizás aquellos varones que llegaron donde Nehemías, quizás no llegaron para decirle a Nehemías lo que aquel pueblo en ese momento estaba pasando. Pero Nehemías, como era alguien que le servía a Dios con disposición, Nehemías, como era alguien que le servía a Dios con voluntad propia, Nehemías, como era alguien que no le importaba lo que pasara, él le servía a Dios. Y le preguntó a aquellos varones por el pueblo. La respuesta de aquellos varones fue que estaban en gran mal, pasando por una situación que quizás usted y yo hemos pasado. Quizás muchas veces en el camino del Evangelio hemos encontrado cantidades de pruebas, de dificultades. Hemos encontrado obstáculos para servirle a Dios, desde nuestra familia hasta nuestros amigos más llegados. Hemos encontrado en el camino cantidades de tropiezos. Quiero decirle, hermano, en esta noche que el que confía en Dios cada día será vencedor. El que confía en Dios cada día será victorioso. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan tormentos, siempre usted va a encontrar la victoria. Amén. El que confía en Dios, aunque venga el diablo con sus demonios, siempre usted va a tener la victoria. Yo siempre he dicho, y esto lo he dicho cada vez que predico, el diablo siempre o casi siempre quiere evitar a Dios. Encontramos en la palabra de Dios de que el diablo anda como león rugiente buscando almas a quien devorar. Eso lo registra la palabra de Dios. Pero hay algo más sorprendente, que es que Dios es el león de la tribu de Judá. Y ven la diferencia que hay entre el diablo anda como león rugiente. ¿Sí? Él quiere ser un león rugiente, pero Jehová, Dios de los ejércitos, ese es el león. Amén. Él anda como león, pero Jehová es el león. Amén. Entonces el diablo, cada vez que usted se quiera levantar, o cada vez que usted le sirva a Dios, él se va a levantar de una u otra manera. Viene un hermano de la iglesia, quizás de la misma congregación, viene un hermano de otra iglesia, viene quizás su familia, vienen sus parientes más llegados y quieren ser herramientas de Dios para que usted no le siga alabando. Por eso usted cada día debe poner la confianza en Dios. Por eso nosotros cada día debemos estar seguidos en la palabra de Dios, tener un cimiento el cual sea Jesucristo para donde quiera que nosotros vayamos. Amén. La primera fase de un cristiano para derribar un muro es que la disposición. Amén. Nehemías tuvo disposición. Nehemías capítulo 2, versículo 2 al 5. Por favor, me colaboran con la cita, y el que encuentre leal una pregunta que el pueblo también participe de lo que Dios nos está dando en esta noche. Nehemías capítulo 2, versículo 2 al 5, Dios dice: y a su nombre, ¿quién es el que vive? Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Nehemías tuvo disposición, una disposición que debe estar en usted, una disposición que debe estar en mí. ¿Sabe? Un cristiano frío, un cristiano que cada día se vive quejando, un cristiano que cada día vive viendo el mal, un cristiano que cada día vive de una u otra forma lamentándose de lo que pasa, nunca va a crecer en las manos de Dios. Por eso usted y que yo tenemos que darle frente a los problemas. Está con nosotros más poderoso, amén. Y Jehová, Dios de los ejércitos, ha prometido que estará con usted hasta el fin. Amén. Él ha prometido que estará con usted hasta el fin, y de esa manera usted va a obtener la victoria cada vez que se enfrente un problema. Amén. ¿Quién encontró Nehemías capítulo 2, versículo 2 al 5? No encontró de dónde lectura. Me dijo el rey: ¿por qué tan triste su rostro? Pues no está enfermo, no está sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo
haya hallado gracia delante de ti, envíame a mudar a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Bendito sea el nombre de Dios. Nehemías tuvo disposición. Amén. Y una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es que siempre un varón de Dios, aunque se le presenten pruebas, aunque se le presenten dificultades, siempre va a mirar hacia adelante, siempre va a ir en victoria, en triunfo y en triunfo. Alabado sea el nombre de Dios. Nehemías en aquel momento no le importó aquella circunstancia, Nehemías en aquel momento no le importó aquella dificultad por la que estaba pasando su pueblo, sino que él tuvo en su corazón disposición. Hermano, hay que tener disposición para alabar a Dios, hay que tener disposición para servirle a Dios. Cuál sea el área que Dios le ha dado, no sé, pero ahí donde Dios lo ha puesto, ahí donde Dios lo ha colocado, usted debe servirle a Dios con toda su disposición. Una de las cosas que se resaltaba en la Biblia era Jesús por servidor. Amén. Si Dios a usted lo ha puesto en este lugar para que usted haga el aseo, hágalo con la mejor disposición. Si Dios a usted lo ha puesto como salmista en este lugar, alaba a Dios con su mejor disposición. Si Dios lo ha puesto en este lugar como un evangelista, sírvala a Dios con la mejor de sus disposiciones. Si Dios lo ha puesto como pastor, lo ha puesto como pastora, lo ha puesto como líder, lo ha puesto como intérprete de los instrumentos, sírvala a Dios de esa manera, pero con la mejor de su disposición. ¿Sabe? Dios mira el corazón de cada uno. No importa lo que usted esté haciendo para Dios, Él lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que aún está dentro del hombre. Alabado sea su nombre. Bríndale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a ti, Padre. Nehemías tuvo disposición, hermanos. Hoy en día no es fácil. Y muchos hemos escuchado esta frase: no es fácil servirle a Dios, no es fácil hacer esto. Pero ¿por qué no es fácil si tenemos con nosotros al que todo lo puede? Si tenemos con nosotros al que es más que vencedor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe? El diablo siempre está haciendo las cosas naturales, pero el que está con nosotros hace las cosas sobrenaturales. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. El diablo va a hacer las cosas naturales, pero Dios hace las cosas sobrenaturales. El diablo va a hacer las cosas posibles, pero Dios hace las cosas imposibles. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Solamente hay que tener disposición. No importa cuál sea la dificultad. Yo siempre he dicho, cristiano, que el diablo no ataque es porque está mal con Dios. Si usted está pasando por una dificultad, si usted está pasando por un tropiezo, si usted está pasando por un obstáculo, denle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo las cosas bien delante de Dios. Preocúpese cuando usted está quieto y el diablo no atropella su vida. Preocúpese cuando usted está quieto y el diablo no lo molesta. Amén. Porque cuando usted se levanta a servirle a Dios, el diablo se levanta a que usted no le sirva a Dios. Amén. Cuando usted se levanta a predicar la palabra de Dios, el diablo quiere hacer lo imposible, lo posible, para que usted no le predique la palabra de Dios. Se levanta de muchas maneras, se levanta de cantidad de formas, pero con usted está el más que vencedor. Con usted está el que todo lo puede. Con usted está aquel que le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo hasta el fin. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos para poder tener una disposición es cambiar de mentalidad cada día. Nosotros no podemos pensar o tener una mentalidad mediocre, perdonen la expresión. Nosotros no podemos tener una mentalidad pobre. ¿Sabe por qué? Porque la mentalidad de Dios para con usted aún es mayor. Él ha dicho: y vosotros seréis real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, que admirable. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Martillo me soy y arma de guerra, dice el Señor. Por medio de ti quebrantaré jinetes. Por medio de ti quebrantaré reinos, te dice el Señor en esta noche. Si tú lo crees, bríndale un fuerte aplauso. Dile al Señor: yo soy esa arma, yo soy esa arma, yo soy ese instrumento, Señor. Oh, alabado
Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe? Narra la poderosa palabra de Dios. Y me voy a salir un poco del tema porque es algo que Dios me está trayendo en esta hora. Y miren la mentalidad que tuvo el rey David. El rey David narra la poderosa palabra de Dios de que él era un ¿qué? Un pastor de ovejas. Y en aquella batalla que tuvo contra Goliat, si quiere váyase a Primera de Samuel capítulo 17. Por favor, váyase un momentico a esa cita. Primera de Samuel. Y a su nombre. Y a su nombre. Miren cómo el diablo trabaja a nuestras vidas, pero miren cómo Dios también trabaja a nuestras vidas. Primera de Samuel capítulo 17. Y miren lo que el salmista David pudo expresar en aquel momento, y yo quiero que usted también lo exprese. Yo quiero que en esta noche le pidamos a Dios que seamos como David. ¿Sí? Desde este capítulo para atrás habla la palabra de Dios de que David era un pastor de ovejas. Y vámonos al capítulo 34, al versículo 34, perdón. Y se lo voy a leer. Dice el 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El rey David tuvo una disposición en su corazón, igual a usted y a mí. Quizás muchas veces hemos querido servirle a Dios en un ministerio y yo soy salmista, canto, pero no sucede absolutamente nada. Yo soy evangelista, predico, pero no sucede absolutamente nada. Comienzan enseguida los dedos a señalarnos. Tú no sirves para nada. ¿Tú qué haces en ese ministerio? Deja ya de predicar, deja de cantar. Tú no lo haces bien. Eso fue lo que le dijo Saúl a David en aquel momento. Pero es un muchacho. Y ese es un gigante experimentado en guerra. Cierto que sí lo dice. Y quizás muchas veces han llegado hermanos y se te acercan discretamente y te dicen, no sigas cantando, que tú no te hagas ni palabrecita de agua. No sigas predicando, que tú, lo haces pésimo. El rey, en aquel momento Samuel, que narra la palabra de Dios en el capítulo 33, en el versículo 33, hermano, léanlo por favor. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Alabado sea el nombre de Dios. Y si usted desde ese capítulo para atrás, usted lee que David era un simple pastor de ovejas. Amén. Era un simple pastor de ovejas. Pero David quiso cambiar de mentalidad. Y léame el versículo 34, hermano, y verá lo que respondió esas palabras sabias que tuvo David en ese momento, cuando quisieron turbar sus pensamientos, cuando quisieron matar su ilusión, cuando quisieron derrumbar sus sueños. No deje que el diablo derrumbe su sueño, hermano. Joven, hermano, hermana, no dejen que el diablo derrumbe sus sueños. ¿Sabe? Yo siempre he dicho que la cota inicial de una realidad es un sueño. Usted no va a hacer las cosas reales cuando usted no sueña. Yo no voy a hacer las cosas reales cuando yo no sueño. Amén. Amén. Léame el capítulo del versículo 34, hermano, por favor. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Vieron la hermosa respuesta que tuvo David frente a aquella situación que se le presentó en aquel momento? Quizá David hubiera podido decir, yo soy pastor de ovejas. Cierto que sí hubiera podido decir, pero él no, él quiso cambiar de mentalidad. ¿Sabe lo que yo quiero que usted sepa en esta noche o tenga presente? De dónde vino usted, dónde está y para dónde quiere ir. ¿Quién era, quién es y quién quiere ser? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién era usted? ¿Quién es en este momento y quién quiere ser usted? Sí, pasado, presente y futuro. Por eso es que Dios cada día quiere que nosotros tengamos una mentalidad de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo siempre pensaba en lo grande. Cristo siempre pensaba
en lo alto. Alabado sea el nombre de Dios. David respondió y dijo: tu siervo era pastor de ovejas. Y si usted narra, si usted sigue leyendo ese capítulo de Samuel, va a ver que los dichos eran: Saúl mataba miles. ¿Cierto que sí? ¿Y cuáles eran los dichos de David? David mataba ¿cuántos? 10,000. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento David quiso cambiar de mentalidad. David quiso cambiar de mentalidad, quiso cambiar de pensamiento, y él dijo: no, yo no voy a seguir siendo un pastor de ovejas. Yo quiero ser el rey. Yo quiero ser aquel que tenga el corazón como Dios quiere que lo tenga. Y lo consiguió. David lo consiguió. ¿Sabe quién narra la palabra de Dios? Que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿A dónde quieres llegar? ¿Quién eres? ¿Quién eras? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde quiero ir? Esa debe ser su mentalidad. ¿Sabes? Hoy nos conformamos en la iglesia con ser unos cristianos más. Pero ¿sabe? Le digo algo: Dios no lo ha llamado a usted para estar sentado ahí. Dios lo ha llamado a usted para que usted venza. Dios lo ha llamado a usted para que usted sea más que vencedor. Amén. Dios le ha llamado a usted para darle un reino, para tenerlo como unos príncipes, unas princesas de Jehová. Alabado sea su nombre. Amén. Hoy en las iglesias se predica de bendición, de prosperidad, de prosperidad. Y eso no está mal. Para nada está mal. Pero cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en una cosa que sea diferente a Jesús, siempre vamos a ir de derrota en derrota. Amén. Nehemías tuvo disposición. Segundo, Nehemías reconoció la gravedad del problema. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos reconocen la gravedad del problema? ¿Cuántos reconocen de que el diablo aún también se sabe la Biblia? ¿Cuántos reconocen de que el evangelio siempre es de lucha? Usted va a tener lucha siempre, todos los días, cada minuto, cada segundo de su vida va a tener lucha. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que nosotros cada día debemos estar ceñidos de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros cada día debemos doblar nuestras rodillas para resistir al diablo. Amén. Para que el diablo venga a nosotros y tenga que devolverse por donde vino. Alabado sea su nombre. Usted y yo tenemos que reconocer el problema. Tenemos que reconocer la gravedad del problema. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso fue lo que Nehemías reconoció en aquel momento. Y a su nombre. Tenemos 3 luchas a diario. Primero es el diablo. El diablo le pone a usted un pensamiento. El diablo le ataca a usted primeramente en su mente. Y de esa manera comienza el diablo a trabajar. El segundo enemigo que tenemos nosotros es la carne. Amén. El diablo pone los pensamientos. Y la carne desea lo que está en tu pensamiento. Y ese es el segundo enemigo. El tercer enemigo es el mundo. El diablo pone los pensamientos. La carne desea lo que el diablo ha puesto en tu pensamiento. Y el mundo te brinda lo que la carne desea. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos le brindan un fuerte aplauso a Dios? Corazón conforme al corazón de Dios. Y usted también lo puede tener. Usted también puede ser igual a David. Y aún mejor que David. Y a su nombre. ¿Sabes qué te dice el Señor? Tú eres escogido para cumplir los sueños de Él. Ustedes son escogidos para cumplir el sueño de Dios. Ustedes son escogidos para cumplir el sueño de Dios. Amén. 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 Alabado sea el nombre de Dios. Nehemías reconoció la gravedad del problema. Nehemías capítulo 2, versículo 17. ¿Qué nos dice? Y dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, cada día nuestros lomos deben estar ceñidos. Hermanos, nosotros cada día debemos estar preparados para lo que el diablo quiera lanzar contra nosotros. Van a venir muchos a tratar de que sus sueños estén frustrados. Van a venir muchos a decirle: tú no sirves para esto. Y quizás tú en ese momento quieras enfrentar ese problema. ¿Sabes? Van a venir muchas dificultades a tu vida. Pero cada una de esas cosas te van a enseñar a ser fuerte en las manos de Dios. Cada una de estas situaciones que se te presentan te van a enseñar a que tú cada día vas a ser más fuerte. Amén. Pongo un ejemplo: si tú vas por un camino y hay un palo atravesado y tú no te tropiezas, tú sigues pasando por ese camino. Pasas 20 veces y 20 veces, no te tropiezas y sigues pasando por ese camino. Pero el día que tú llegues a pasar por ese camino y te tropieces, tú levantas ese palo. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí lo levantamos? De esa manera te está enseñando ese palo algo. De esa manera te está enseñando esa circunstancia algo. ¿Sabes? Las cosas no vienen porque quieran venir. Las cosas no vienen por casualidad, ¿sabes? En Dios no existe la casualidad. Todas las cosas que vienen porque Dios las permite. Sí. Alabado sea su nombre. No dejes que el diablo frustre tus sueños. Si estás desanimado, anímate. Si quizás has dicho: yo no puedo, ¿sabes? Contigo está el que todo lo puede. Si tú te caes, Él te levanta. Si tú dices: yo no puedo, Él te dice: sí puedes. Amén. ¿Qué quieres ser en las manos de Dios? ¿Quién quiere ser tú en las manos de Dios? ¿Quién quiero ser yo en las manos de Dios? ¿Ustedes creen que es casualidad de que ustedes estén alabando el nombre de Dios en este lugar? ¿Creen que es casualidad de que en este lugar se predique la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que es casualidad de que Dios lo haya sacado de un lugar para traerlo en este lugar en su nombre? ¿Sabes? Él dice en su palabra que de lo más vil y menospreciado nos ha sacado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Amén. Para avergonzar a los sabios. ¿Sabes por qué Él lo dijo? Porque tú con Cristo eres más que vencedor. Alabado sea su nombre. Quizás muchas veces nosotros sentimos que no podemos. Y quizás tú le has dicho a Dios: Señor, yo no puedo con esta carga. Pero Dios te dice a ti que Él no te pone carga el cual tú no puedas llevar. Dios te dice a ti: yo no te puedo poner algo que tú no puedas llevar. ¿Por qué dices que no puedes? ¿Por qué dices que ya estás cansada? Si Él dice en su palabra que Él multiplicará la fuerza de nosotros. Que como las águilas, amén, que caminaremos y no nos fatigaremos, que correremos y no nos cansaremos, sino que nuevas fuerzas tendremos los que esperan en Jehová. Amén. ¿Sabes? Dios ha entregado un ministerio grande en ti. Dios ha entregado algo poderoso en ti. Ya es hora de que comencemos a accionar lo que Dios nos ha dado. Ya es hora de que comencemos a decirle al Señor: bueno, yo te quiero servir. Heme aquí, Señor. No como un hermano de la iglesia. Dijo el pastor: hermano, la cerca del patio se está cayendo. ¿Quién quiere componerla? Levanta la mano un hermano y dice: pastor, heme aquí. Envía al hermano. Heme aquí, pastor, envía al hermano. Esa es tu mentalidad, esa es mi mentalidad. La mentalidad de Cristo es la que debemos tener nosotros. ¿Sabes? Dios a mí no me dio esta palabra por querer dármela. Y yo creo que Dios está haciendo algo poderoso en este lugar. Yo creo que la gloria de Dios se está derramando en este lugar. Yo creo que el poder de Dios está en este lugar. Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y aquí no vemos 2, aquí no vemos 3, aquí vemos más. Y la gloria de Dios está en este lugar. Aplaude la gloria de Dios. Aplaude la gloria de Dios. La gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios se derrama en este lugar. Puedo sentir algo sobrenatural. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Otra de las fases que debemos tener nosotros para derribar muros es no escuchar la voz del enemigo. Me dicen que yo no sirvo, me siento porque yo no sirvo.
Me dicen que yo no sé cantar y no sigo cantando porque me dicen que yo no sé cantar. ¿Sabes? Dios te ha escogido a ti, aún desde el vientre de tu madre, aún desde antes de la fundación del mundo te ha escogido Dios para su alabanza. Por eso no desmayes. Si el hermano no recibe lo que tú le estás dando a Dios, Dios te lo recibe. Amén. Amén. Y que aunque 1000 no crean en ti, Dios sigue creyendo en ti. Aunque muchos te aborrezcan, Dios siempre te va a extender la mano. Aunque hayas tenido cantidades de amigos y los amigos se te hayan ido porque tú le estás sirviendo a Dios, Dios está contigo. Amén. No es que pierdas un amigo y no que pierdas la salvación. Alabado sea su nombre. Mejor que pierdas un amigo y no que pierdas la salvación. No escuche la voz del enemigo. No escuche lo que el diablo quiera poner en tu vida. Sabes, nosotros como cristianos debemos saber diferenciar la voz del diablo con la voz de Dios. Quizás el diablo se va a disfrazar de oveja y va a llegar a tu vida a decirte, mira, tú cuando no eras cristiano tenías un carrito, tú cuando no eras cristiano tenías una casa bonita, tú cuando no eras cristiano todos los días salías a jugar fútbol, tú cuando no eras cristiano nos acostábamos a las 4 o a las 5 divirtiéndonos. De esa manera va a llegar el diablo a tu vida. De esa manera llega el diablo a mi vida, a quizá a derrumbar el sueño que Dios ha puesto en nosotros. En esta noche te digo, no te dejes, porque con Cristo tú eres más que vencedor. Amén. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Con Cristo vamos a llegar de victoria en victoria, nunca vamos a conocer la derrota. Amén. Amén. Hay que conocer la gravedad del problema. Hay que saber escuchar la voz. Si es de Dios o es del enemigo. Amén. Y sabe, yo he visto algo tremendo que quizás no lo veo en otra iglesia. Y quizás no lo he visto de pronto en otra iglesia, pero que lo que he visto yo hoy acá me hace recordar algo, y ese algo estaba el hermano de hoy dentro. No importaron los truenos, no importaron las lluvias, no importó el tiempo, usted vino a este lugar a alabar a Dios. ¿Se queda usted sin recompensa o tiene recompensa? ¿Tiene usted bendición de Dios o no tiene bendición de Dios? Mayores van a ser las bendiciones para su vida. ¿Sabes por qué? Porque te has esforzado más. Amén. Porque no te importó que estuviera lloviendo como estuviera lloviendo. No te importó si te mojaras. No te importó si quizás te caía en un charco. Viniste a alabar el nombre de Dios. Mojado, seco, lloviendo o no lloviendo, has venido a alabar el nombre de Dios. Tienes una recompensa grande. ¿Sabes por qué? Porque no escuchaste la voz del enemigo. Quizás muchos te dijeron antes de salir, pero tú qué vas a hacer para allá si viene el aguacero que está pegando. Oye, tú estás loca, tú estás loco. Allá no están haciendo nada. Y esta es la voz del diablo. Esta es la voz del diablo que se quiere disfrazar para que tú no alabes a Dios. Pero hoy has demostrado que con Dios eres más que vencedor. Amén. Hoy tú has demostrado que con Dios vas en victoria y en victoria. Que no importan las dificultades, no importan los obstáculos. Viniste a este lugar y tienes tu recompensa. Amén. Aún mayor. Hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia ayer? Tremendo aguacero, yo quiero hacer la iglesia. Y esa es la excusa que tenemos delante de Dios, ¿cierto que sí? Y no solamente en una iglesia, sino casi que en toda la mayoría de la iglesia. Y quizás yo cuando estaba allá adentro, yo decía, bueno, vamos a hacer una mesa redonda y compartimos la palabra. Pero el Señor cada día me sorprende, ¿sabes? Y hoy me ha sorprendido con ustedes. Brindenle un fuerte aplauso, por favor. Nehemías no escuchó la voz del enemigo. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 8. Y vamos a ver qué nos dice.
Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que reina? Alabado sea el nombre de Dios. Nehemías capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Quién le da lectura, por favor? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oraron a nuestro Dios, y por causa de ellos pusieron guarda contra ellos el día y la noche. Alabado sea el nombre de Dios. Bríndale un fuerte aplauso por esta palabra. Gracias, Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabes? Una de las cosas que yo siempre he visto, que cuando nosotros queremos servirle a Dios, cuando usted le está sirviendo a Dios, aun si tiene un dolor de garganta fuerte y usted alaba a Dios, le está dando un puñetazo al diablo. Hoy ustedes han sabido darle un puñetazo al diablo. Amén. Hoy el diablo se está retorciendo. Hoy el diablo está aplastado porque ustedes vinieron a este lugar a alabar el nombre de Dios, aún con el aguacero. Alabado sea su nombre. Víndaselo fuerte, 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 fuerte. Es para Dios, hermano. Oh, gloria, gloria, gloria. Está retorciendo el diablo. Amén. Está guapo el diablo. Está guapo, está furioso el diablo. ¿Y sabe por qué? Por usted. Diga que está a su lado, a mí no me importa. Diga, a mí no me importa, dígale, dígale. Alabado sea el nombre de Dios. La última cualidad que debe tener un cristiano para derribar muros, columna y baluarte de la verdad, perseverar hasta el final. Amén. Amén. Nehemías perseveró hasta el final. Nehemías perseveró hasta el final. ¿Y cuál fue el resultado de Nehemías? ¿Sabes? En la cita que usted leyó hay una frase y es muy bonita, y se la voy a leer. Dice: todos, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Sabes para qué Dios nos ha llamado? Para reparar portillos. Eso no es. Su palabra lo dice, ¿sabe? Usted es llamado para reparar portillos. Usted es llamado para reedificar hogares. Usted es llamado para reedificar matrimonios. Usted es llamado para que la juventud no se pierda. Y de esa manera usted está construyendo un portillo, de esa manera usted está cerrando un portillo. Amén. Quizás en su familia no hay ninguno cristiano y usted solo es. ¿Sabe? Usted va a comenzar a reparar ese portillo que hay ahí. Usted va a comenzar a cerrar ese portillo. Amén. Amén. Allí los muros ya estaban construyéndose, pero se estaban cerrando los portillos, dice la palabra, ¿cierto que sí? ¿Están ustedes cerrando ese portillo que hay en sus hogares? Amén. Nadie lo creyó, una mala hermana. ¿Están ustedes reparando ese portillo en sus hogares? Amén. Créalo, hermano, porque Dios nos ha llamado a nosotros reparadores de portillos. Amén. Amén. Nehemías perseveró hasta el final. Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Quién nos dice cuál fue el resultado de tener disposición? ¿Cuál fue el resultado de reconocer la gravedad del problema? ¿Cuál fue el resultado de no escuchar la voz del enemigo? ¿Y cuál fue el resultado de perseverar hasta el final? Léalo. Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16. Otro me busca Marcos capítulo 13, versículo 13. Fue terminado
pues el muro. Y el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe? Amén. Si usted persevera hasta el final va a tener la victoria. Amén. Si usted persevera hasta el final va a obtener lo que usted tanto está buscando. ¿Y qué buscamos nosotros? Una salvación. Amén. ¿Qué buscamos nosotros? Que nuestra familia se convierta a Cristo. ¿Qué buscamos nosotros? Que nuestros amigos se conviertan a Cristo. ¿Qué buscamos nosotros? Que los hogares se unan. ¿Qué buscamos nosotros? Que este mundo todo le sirva a Dios. Amén. Amén. Y eso es cuando usted y yo perseveramos hasta el final. Ese es cuando usted y yo no desmayamos nuestra fuerza. Ese es cuando usted y yo seguimos aunque se nos presenten dificultades. Ese es cuando usted y yo, aún con el aguacero, venimos a alabar a Dios. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Bríndale fuerte, ¿sabe? Dios tiene algo grande para ti. Dios quiere hacer algo grande para ti, mujer. Dios quiere hacer algo grande para ti, mujer. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria al nombre de Dios. Oh, vive Jehová en cuya presencia estamos. Oh, santo tú eres Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, porque para siempre es tu misericordia. Oh, Dios nos ha entregado la victoria, hermano. Marcos capítulo 13, versículo 13, ¿qué nos dice? Otro me busca Santiago capítulo 1, versículo 25. Esta palabra Dios me la ha dado para ustedes. Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Hoy nos vamos de vigilia. Hoy nos vamos de vigilia. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el final, este será qué? Este será qué? Este será qué? Dígale que está a su lado, yo soy salvo. Dígale, yo seré salvo. Dígale fuerte, yo seré salvo. Que el diablo oiga y se retuerza donde está. Aleluya. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo 25. Oh, gloria, gloria al nombre de Dios. Hay una unción en este lugar. Hay una unción en este lugar. ¿Sabe? Dios está inclinando su oído hacia este lugar. Oh, gloria, gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Póngase de pie por un momento. Yo quiero que la hermana me colabore recogiendo las sillas y la eche por allá a un lado, que vamos a exaltar el nombre de Dios.